Carlos Roda, fundador del colectivo Burbuja. Además un nombre bastante significativo con lo que está siendo ahora mismo el momento, ¿no? Supongo que tendréis conversaciones muy interesantes. Colaborador además del Confidencial, que bueno, es uno de los medios ahora más potentes que hay en Internet de finanzas y bueno, pues nada, una referencia también en lo que está siendo la situación financiera ahora mismo en España. Muy bien. Y muy activo en redes sociales además. Sí. ¿Funciona este...? Sí. ¿Hola? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, si no lo cojo así, ¿vale? Si quieres voy pasando yo las diapositivas. Mi charla va a versar sobre cómo hemos llegado a esta situación en la que estamos. Ya está. Aquí supongo, ¿no? A la barra espacial, ¿no? Muy bien, pues mi charla va a versar sobre cómo hemos llegado aquí, donde estamos y qué es lo que nos puede esperar de ahora. Bueno, lo primero agradecerle a Antonio su charla, que ha sido muy interesante, y agradecer también a la gente de Bolsalia que me hayan invitado aquí para dar, y por supuesto a los amigos que han venido aquí. Bueno, en primer lugar, y enlazando con lo que ha dicho Antonio, pues tenemos cuál ha sido la génesis de esta crisis. La génesis de esta crisis, como podemos ver en el gráfico, empieza en el año 2000. Aquí podemos ver la terrible burbuja crediticia que ha sufrido la economía española. Las tres líneas, la línea verde son las administraciones públicas, la línea negra son las empresas y la línea azul son las familias. Como podemos ver, partíamos de un nivel de endeudamiento bastante bajo. Los tres sectores tenían un endeudamiento en el entorno de entre 250 y 350.000 millones de euros. Y llegamos en el punto álgido de la burbuja, que fue en el 2007, como podemos ver, llegamos a prácticamente 900.000 millones en familias, más de 1.300.000 millones en empresas, y a partir de ahí fue cuando empezó a subir exponencialmente el endeudamiento de las administraciones públicas, que estaban estabilizadas desde el año 2000 y prácticamente pues han triplicado el endeudamiento desde entonces. Esta burbuja crediticia se financió mediante la banca, que acudió al endeudamiento exterior. La burbuja lo que generó también fue un incremento tremendo de la demanda interna. Esto lo vemos, este es el índice de la cifra de negocios del sector servicios en España. Este índice lo que recoge más o menos el 50% de la actividad de la economía española. Vemos que partía de un nivel de 84 en el año 2003 y llegó a un nivel de 97 en el año 2007. Bueno, 2008 fue el pico de la actividad del sector servicios. Luego también, como se ve, colapsó y ahora está en niveles mucho más bajos que en el año 2003. Este índice está deflactado, o sea, es un índice en términos reales. Este incremento de la demanda trajo aquí a España pues muchísimos trabajadores extranjeros. Partíamos de un nivel de 300.000 trabajadores extranjeros, que es la línea negra, y llegamos a 3 millones de trabajadores extranjeros en la cúspide de la burbuja. Luego, como se ve, se han perdido 800.000 de esos empleos desde entonces. La línea verde son los trabajadores extranjeros, en la construcción, que como se ve, como es lógico, siguieron el mismo patrón. Esto, por supuesto, se tradujo en un incremento de la recaudación fiscal, que es la línea negra, y en un incremento también del gasto público. La recaudación fiscal son partíamos de un nivel de 180.000 millones en el año 1995 y llegamos a rozar los 440.000 millones en el año 2007. También, como se ve, la recaudación fiscal se hundió a partir del año 2007 y luego apenas se ha recuperado.
este gráfico no está deflactado, o sea que realmente el incremento no ha sido tan grande si descontáramos la inflación. El gasto público, por desgracia, siguió el mismo patrón de los ingresos fiscales, y no solo eso, sino que siguió incrementándose hasta 2 años después de que colapsó el gasto público. ¿Cuál es la otra consecuencia que tuvo? Antes hemos visto la balanza de rentas, aquí tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos, que estaba prácticamente en equilibrio en el año 1997, se fue deteriorando también de forma muy importante. Llegó a ser de 2.000 millones de euros en negativo hasta el año 2003, que ya era bastante malo, y luego ya, a partir del año 2003, cuando la banca acudió al exterior a buscar el crédito, fundamentalmente en el interbancario y mediante titulizaciones, pues se deterioró también de una forma exponencial, y luego al estallar la burbuja crediticia, pues mejoró, pero como vemos, todavía es sumamente negativa. En el momento en que comienza a restringirse el crédito, como vemos, este gráfico es muy similar al anterior que hemos visto de la superficie edificada. Lo que recoge es el número de viviendas de obra nueva. Rondaba las 20.000 por mes en el año 93 y luego fue subiendo paulatinamente hasta que en el año estaba sobre 40.000 por mes, cuando la banca empezó a acudir al exterior y se disparó exponencialmente y llegó a rozar las 75.000 por mes a finales del año 2006. Toda la actividad que había asociada a la burbuja crediticia, lógicamente, colapsa a partir del estallido de esta. Vemos, ahí tenemos en la línea negra, que es el índice de producción industrial, que el gráfico empieza en el año 2002. Como vemos, se ha bajado, está muy por debajo de los niveles de 2002. Llegó a bajar hasta desde niveles de 108 hasta niveles de 84 cuando se intentó la estabilización de la economía en el 2009, y ahora otra vez está volviendo a bajar más despacio que cuando el estallido de la burbuja, y lo tenemos sobre niveles de 83. Como vemos, apenas ha habido recuperación. La línea azul es el mismo índice de actividad del sector servicios que hemos visto antes. Como vemos, ha seguido el mismo patrón del índice de producción industrial, y la línea verde es el índice de producción de la industria de la construcción, que también colapsó de forma espectacular, y como vemos ahora está en un nivel bajísimo, en un nivel aproximadamente 47. Este es el gráfico del empleo, que como vemos siguió el mismo patrón de la actividad. Si la industria, los servicios y la construcción se desploman, pues lógicamente el empleo también lo tiene que hacer. Como vemos, partíamos en el año 2000 de poco más de 15 millones de empleos y llegamos a tener 20.600.000 empleos prácticamente en el año 2008. Ahora mismo nos encontramos en 17.500.000 empleos, o sea que aproximadamente la mitad del empleo que se creó durante la burbuja se ha destruido ya. El gobierno trató desesperadamente de estabilizar la situación cuando estalló la burbuja y provocó enormes déficits. Aquí vemos el déficit público. Partíamos de un superávit de 20.000 millones de euros en el año 2007 y llegamos en solo 2 años a casi 120.000 millones de euros de déficit público. Luego apenas ha mejorado, como vemos. El año pasado pues estuvo por encima de los 90.000 millones. Desde luego, no toda la culpa son de las medidas contracíclicas que instauró el gobierno, sino que buena parte de la culpa es del desplome de la recaudación, como es lógico, y de los estabilizadores automáticos. Esto lo que consigue es trasladar la insolvencia que estaba en el sector privado, la traslada al sector público. Aquí vemos otra vez el gráfico de lo que esta vez son los pasivos totales de las administraciones públicas, pasivos netos, que como vemos estaban en 500.000 millones cuando estalló la burbuja crediticia, y ahora casi se han duplicado y rozan los 900.000 millones. Creo que ha salido hoy mismo el dato del Banco de España que dice que ya los hemos superado. Los inversores, como es lógico, este gráfico muchos de vosotros ya lo conocéis, porque está colgado en Internet desde hace 2 años. Los inversores, como es lógico, empiezan a desconfiar de la capacidad de repago que pueda tener el Estado español de la deuda, y los diferenciales con el bono alemán, la famosa prima de riesgo que estaba en 50 al comenzar el año 2010, se dispara y ahora ya estamos por encima de 400. La prima de riesgo es la línea azul
y la línea verde son los CDS, que son los seguros de riesgo e impago de la deuda española, que como es lógico suben en paralelo. Esto fuerza el que se encarezca, el que haya estas dificultades para obtener financiación del exterior, fuerza que empiecen a ajustarse los déficits. La línea azul es la estabilización del déficit de las administraciones públicas, que como vemos apenas ha comenzado, y la línea negra son los déficits en la balanza de pagos, que como vemos llegaron hasta 12.000 millones y ahora mismo en el último mes se encuentran en algo menos de 6.000 millones de euros. En promedio ahora mismo están en un poquito más de 3.000 millones. El sector exterior, que es donde están depositadas toda la confianza, y el turismo, pues están ayudando a que la situación no empeore todavía más, pero la verdad es que no es lo suficiente, porque como vemos, la línea negra, que son los ingresos exteriores por turismo, se encuentra deflactada bastante por debajo de lo que había antes de estallar la burbuja, y las exportaciones, no es cierto para nada que estén mejorando a un ritmo mayor del que estaban mejorando, porque como vemos, si prolongamos la línea de tendencia, coincide exactamente con el punto donde estamos ahora, simplemente se han recuperado. Esto hace como no es suficiente, hace que el ajuste del sector privado continúe. Aquí vemos las mismas tres líneas de antes, línea negra industria, línea azul servicios y línea verde construcción, que empezaron, la construcción nunca se ha recuperado, pero los servicios y la industria comenzaron a recuperarse en el 2010. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2011, las dos líneas han vuelto a caer y ahora se encuentran muy por debajo del mínimo que se alcanzó en 2009. El desempleo vuelve a aumentar con fuerza. Aquí vemos que nunca dejó de aumentar el desempleo, pero sin embargo ahora la pendiente vuelve a dispararse y ahí tenemos el último dato. Estos son datos desestacionalizados, que supera los 5.500.000. Esto hace que la desconfianza aumente y comience la fuga de capitales. Este gráfico lo que nos está mostrando, España es el color morado de abajo, nos está mostrando cómo la fuga de capitales empezó en el año 2010, cuando el primer susto de la deuda soberana, luego aquello se estabilizó, pero otra vez, a partir de hace unos meses, a partir del verano pasado, comenzó la fuga de capitales y vemos que la línea de color morado se ha ampliado muchísimo. La línea roja, esa tan grande, es Italia. Similar. Esto se está compensando, como el sector privado ya no puede compensar estas fugas de capitales ni la balanza de pagos, se está compensando mediante el endeudamiento del Banco de España con el eurosistema. Muchos de vosotros habréis escuchado el problema que hay con el sistema Target, del cual se quejan muchísimo los alemanes. Pues esta es la forma en que se está financiando ahora mismo la economía española. El Banco de España tenía unos pasivos frente al eurosistema de 50.000 millones de euros aproximadamente hasta el verano pasado, y ahora mismo alcanza ya los 250.000 millones y muy posiblemente haya alcanzado casi los 300.000 ya. ¿Dónde parará esto si no cambia algo? Pues aquí vemos, lo que está claro es que la economía española no se puede seguir endeudando, todo porque ha llegado al límite en que los inversores extranjeros se niegan a financiarla, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, esto no va a parar hasta que la balanza de pagos se estabilice. Si prolongamos las líneas de tendencia en estas dos curvas, la línea negra es la ocupación total, el número de empleos totales, y la línea azul es el déficit en la balanza de pagos. Si prolongamos estas dos líneas, nos encontramos con que el equilibrio se alcanzaría aproximadamente dentro de 3 años, con 3 millones más de empleos destruidos, y lo que nos llevaría a 14,4 millones de ocupación. Pero si habéis leído alguno de vosotros mi columna de hoy en El Confidencial, si veis el déficit en la balanza de pagos ha dejado de mejorar, se ve como la línea azul ahora mismo está recta, y esto significaría que ni siquiera en ese nivel se estabilizaría la situación. Esto podría provocar un estallido social de consecuencias imprevisibles, lógicamente, porque estamos hablando de un 35% de paro como mínimo. Esta foto corresponde a la primavera árabe en Egipto. Y ahora tenemos que pensar, si no es posible el ajuste así, ¿qué otra solución puede existir? El camino que hemos emprendido, desde mi punto de vista, solo lleva a una espiral de deuda-deflación, que es imposible que culmine con éxito, debido al elevadísimo nivel de deuda que mantenemos. Entonces, es imprescindible que se sanee el sistema financiero,
aunque desde luego ningún austríaco aprobaría esto, y miro a Antonio, desde mi punto de vista haría falta en esta situación que el Banco Central saneara la banca, comprara los activos tóxicos, para de esta forma reducir la carga de la deuda al menos en un 50%. Con ello el crédito volvería a fluir, la economía se reactivaría y el déficit público automáticamente también mejoraría. Pero esto no se puede repetir después de esto un nuevo auge inmobiliario, lo cual es dificilísimo que no ocurra dada la situación actual, si eso se hiciera. Y para ello habría que realizar unos profundos cambios institucionales que eliminaran de raíz la corrupción que estuvo asociada a la burbuja inmobiliaria. O sea que estamos concluyendo que el problema, desde luego, es político más que económico en esta circunstancia. Y, por supuesto, Europa debería admitir esta solución, lo cual es bastante dudoso que ocurra. Y si Europa nos condenara a esta espiral de miseria a la que nos estamos refiriendo, pues la única opción sería recuperar la soberanía monetaria. Y, por supuesto, aún recuperando la soberanía monetaria, el problema, si tenemos las mismas élites corruptas en el poder, pues seguiría siendo el mismo. Es decir, el problema político que padecemos. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, luego entraremos un poco en debates por alusiones.